Buenos días, mi nombre es Débora Jalón y soy docente de la Cátedra B de Derecho Concursal y Cambiario. Voy a continuar con el dictado de las clases virtuales en función de la coyuntura tan compleja sanitaria que estamos viviendo. La idea es que puedan aprovechar estas clases y complementarlas con el estudio de la bibliografía sugerida en el programa de la cátedra. El tema que voy a tratar hoy es el punto 4 de la bolilla 3, que es el vencimiento y la extinción de las obligaciones cambiarias. Bueno, ¿qué es el vencimiento? El vencimiento es el momento a partir del cual se hace exigible la obligación cartular por el acaecimiento del evento previsto a tales fines por la ley. Es decir, el vencimiento del título es el momento en que deben cumplirse la prestación dineraria. Nosotros sabemos que la letra de cambio y el pagaré contienen una promesa incondicionada de pagar o de hacer pagar una suma determinada en dinero. Los artículos que vamos a profundizar son del 35 al 45 del Decreto Ley 5965/63. En cuanto a las funciones del vencimiento, además de que es el momento en que debe cumplirse la prestación, el vencimiento determina que frente al no cumplimiento de la prestación dineraria deba formalizarse el protesto, es decir, la contracara del cumplimiento de la obligación es la necesariedad de labrar un acta que en nuestro régimen es un acta notarial, en donde se deja manifestada la situación jurídica insatisfecha y que va a ser necesaria este acta notarial para poder iniciar una de las acciones cambiarias más importantes, que es la acción de regreso. Además, tiene la función, el vencimiento, de determinar el plazo inicial de la prescripción de las acciones cambiarias, ¿sí? Frente a la falta de cumplimiento de la prestación dineraria de manera voluntaria, el tenedor o portador legítimo del título puede exigir el cobro judicial de la acción a través de una serie de acciones que vamos a ver en clases más adelante. Otra de las funciones fundamentales que tiene el vencimiento es determinar el momento hasta cual puede formalizarse el endoso. El endoso como forma propia de transmisión de los títulos de crédito que desarrolló muy claramente el doctor Vélez. Además, y por último, el vencimiento nos va a determinar el inicio del cómputo de los intereses por retardo en el pago del título. Nosotros sabemos muy bien que los títulos de crédito solamente pueden contener una obligación incondicionada, una promesa incondicionada de pagar suma de dinero. Cuando esta obligación no es atendida en término, genera la posibilidad de exigir también, conjuntamente con la obligación principal, solicitar los accesorios o intereses. Y es el vencimiento el que determina la fecha inicial para su cómputo. Bien. ¿Qué determina el vencimiento o cuál de los requisitos determina el vencimiento? Por supuesto que es el plazo de pago. La doctora Bima desarrolló en una de las primeras clases que tuvimos cuáles eran los requisitos formales de los títulos de crédito que sí o sí deben estar presentes y cuáles de dichos requisitos pueden ser omitidos por las partes, es decir, no consignados en el título, pero sin embargo el legislador entiende o da una solución. Uno de esos requisitos era el plazo de pago. El artículo 1 en su inciso cuarto y el artículo 101 en el inciso C determinan que el plazo de pago debe ser consignado. Repito, no como un requisito esencial, sino como un requisito natural, que ante su omisión, y eso lo estipula el artículo 2 y el 102, el legislador entiende que las partes han convenido que ese título venza o tenga como plazo de pago o sea pagadero a la vista. El plazo de pago tiene como caracteres debe ser posible, debe ser cierto, debe ser único, incondicional y por supuesto que debe surgir del tenor literal del título. El artículo 99 nos habla de que el plazo legal puede ser convencional o legal, pero en realidad lo que el legislador nos está estableciendo es que dentro de los 4 tipos de plazos estipulados por la ley, las partes podrán convenir
por cuál de ellos optan. La ley, además, por el rigorismo formal que deben tener los títulos para poder circular con seguridad, nos da ciertas precisiones. Y así, por ejemplo, nos estipula, como dijimos recién, que si no está previsto el plazo, la solución legal va a ser entenderlo pagadero a la vista. Además nos dice que si ese plazo de pago ha sido fijado en un día feriado, será su vencimiento acaecerá el primer día hábil subsiguiente. Si hubiere días feriados intermedios, quedan incluidos en el plazo de pago. Y también nos determina que no se computa el día en que empieza a correr el plazo. Por ejemplo, si vencen 15 días, el día del libramiento no cuenta. Ahora sí, ingresando a las formas de vencimiento, que como les repito, son 4, ¿sí? Y recordemos y complementemos esta clase con la de la doctora Bima. En primer lugar tenemos la forma de vencimiento a día fijo. Esta es la forma más utilizada y muchas veces la más sencilla, porque es sujetar el plazo de pago del título a una fecha determinada en día, mes y año. Es decir, un ejemplo de ello sería fijar el vencimiento del título el 18 de julio del año 2020, ¿sí? Pero también es posible utilizar como forma de vencimiento otra forma de materialización, siempre dentro del marco de un día fijo, y es establecer, por ejemplo, que el título va a ser pagadero el primer lunes del mes de abril o para Navidad del año 2020. En este caso surge de manera indubitable cuál es el día del vencimiento de ese título. La ley estipula a su vez otra forma de vencimiento que es el vencimiento a tiempo fecha. A tiempo fecha, esa fecha debe ser entendida como fecha de la creación del título, ¿sí? Se computa desde la fecha del documento. Un ejemplo sería que el título vence de acá a un año, que vence de acá a un año y medio, que vence de acá a 3 meses, ¿sí? Ese término X que se está fijando comienza a correr desde el requisito formal del título, que es la fecha de su creación. La otra forma o tercer forma de determinación del vencimiento de los títulos o de plazo es determinarlo a cierto tiempo vista. La vista es el plazo que comienza a computarse, o ese cierto plazo vista comienza a computarse desde la aceptación fechada. Nosotros vimos que en los títulos de crédito la aceptación, que es un acto cambiario, no es obligatorio y es facultativo, salvo en algunos supuestos que se torna necesario, como lo explicó Cecilia Leguizamón. La aceptación en este tipo de títulos, por supuesto que es necesaria, porque si no, ese cierto tiempo que se está pautando para el vencimiento no empieza a correr. Es decir que el cierto tiempo, por ejemplo, sería a 15 días de la vista, a un mes de la vista, a 3 meses de la vista. Resulta necesaria asentar la vista o aceptación para que corran esos 15 días, ese mes o esos 3 meses de los ejemplos que acabo de dar. Eventualmente, si no se hubiera asentado la vista o esta no estuviera fechada, el vencimiento va a acaecer desde el protesto que se labre por falta de aceptación o de asentar justamente la fecha de la aceptación. Un tercer supuesto que podría darse aquí es que el título esté aceptado, pero no esté fechada esa aceptación, es decir, no se consigne la fecha y no se haya labrado el protesto. Entonces ahí el legislador entiende que el plazo de vencimiento comienza a correr desde el último día que estaba establecido para la aceptación. ¿Qué sucede en el caso del pagaré? El pagaré habíamos dicho que no requiere aceptación por la naturaleza propia del título, porque la promesa incondicionada es
personal del librador del título, de quien confecciona el título de crédito. Por eso no necesitamos sujetar la validez del título a que venga un tercero a aceptarlo o se comprometa a aceptar esa promesa de pago. Es personal del librador. Por eso la aceptación en general no es utilizada en el libramiento y en la circulación de los pagarés. La ley establece, sin embargo, que la vista o aceptación de los pagarés debe hacerse en un plazo máximo de 1 año, ¿sí? Y el comienzo de ese plazo será desde la firma o vista o la vista fechada que pueda hacer el suscriptor, o desde que se confeccione o se labre el protesto por falta de vista o por falta justamente de asentar la fecha de la vista. Si eventualmente el título fue asentada la vista, pero no se le colocó fecha y no se labró el protesto, se entiende que el vencimiento del plazo acaecerá el último día que se tiene para la presentación al cobro. Por último, la cuarta forma de plazo fijados por la ley es los títulos que puedan ser con vencimiento a la vista. Vencimiento a la vista, el artículo 27 nos aclara que puede utilizarse el término vista o algún equivalente como aceptada o vista o cualquiera otra que puede utilizarse, pero siempre formalizándola en el título. Que un título venza a la vista significa que ese título vence a la presentación. Es decir, vence cuando el portador legítimo del título se presenta en el domicilio de pago a exigir el cumplimiento de la obligación cambiaria. Como les había dicho, la vista puede ser realizada en el transcurso de 1 año, plazo que puede ser ampliado o aminorado por el suscriptor del título y puede ser solamente aminorado por alguno de los endosantes del título. Como en los títulos que son librados a la vista, la presentación y el vencimiento se superponen, por ello carece de relevancia la aceptación. Pero sí es necesario que cuando el portador legítimo se presente a exigir el pago del título y éste no sea atendido, deba formalizar el protesto. En relación a las letras de cambio libradas a la vista, el vencimiento surge de la fecha de la vista por parte del girado, ¿sí? Mientras que si no se asienta la vista, deberá sí o sí formalizarse el protesto por falta de pago en la oportunidad de la vista, también por el girado. Mientras que en materia de pagaré, es decir, cuando un pagaré es con vencimiento a la vista, el vencimiento surge de la fecha de la vista consignada por el librador o del protesto por falta de pago cuando es presentado al pago por el librador. Con respecto a la prueba de la vista, acá debemos recordar que es necesario que esté asentada en el propio documento por el principio de la literalidad y de la completitividad. Todo debe estar contenido en el propio título y en caso de que no se hubiera formalizado la vista o no se hubiera consignado la fecha de la misma, resulta necesaria también la confección o labrar el llamado protesto. Para terminar, en cuanto al vencimiento refiere, el artículo 35, última parte, estipula la nulidad de las letras que tengan vencimientos distintos a los previstos por la ley. Es decir, pasando en limpio, los vencimientos son 4, como textualmente lo estipula el artículo 35. O son pagaderos a la vista, o a determinado tiempo vista, o a determinado tiempo de la fecha, entre paréntesis de la creación, ¿sí? O fecha del documento, o a un día fijo. Cualquier otro tipo de vencimiento resulta nulo, como también resultan nulos los vencimientos sucesivos.
Bien, ahora vamos a hablar un poquito del pago. El pago como forma de extinción justamente de la obligación cambiaria. ¿Qué es el pago? El pago es el cumplimiento de la obligación consignada en el título y es decir, el cumplimiento de la promesa de pagar, en el caso del pagaré, o de hacer pagar en la letra de cambio, la suma de dinero contenida en el propio título. ¿Quién es el legitimado activo para el pago? Es decir, ¿quién puede reclamar el pago? Por supuesto que quien puede reclamar el pago es aquel que pueda acreditar ser el portador legítimo del mismo. Es decir, es el que tenga o el que posea el título que se encuentre en poder de él, por ser una cosa mueble, y que se encuentre legitimado por una cadena regular de endosos. Aun cuando el último endoso haya sido materializado en blanco o cuando haya algún tipo de cancelación de algún endoso, cuestión que se va a tener por no escrito ese endoso, pero no invalida de ninguna manera el título. ¿Quién es el legitimado pasivo? Es decir, ¿quién debe pagar o atender el título de crédito? Y bueno, nosotros habíamos visto quiénes eran los sujetos que intervenían en la circulación de los títulos de crédito y habíamos dicho que el principal pagador en la letra de cambio es el girado aceptante, mientras que el principal pagador en el pagaré es el librador y sus respectivos avalistas. Pero además son obligados al pago por el principio de solidaridad el resto de los sujetos que pueden o no intervenir en la circulación, que son los endosantes. El pago puede ser realizado, por supuesto, de manera personal o a través de mandatario. Y es importante aclarar que a quien se le reclama el pago de una obligación, lo único que debe hacer es controlar la investidura formal de quien se presenta a reclamárselo. Pero, es decir, tiene que controlar la identidad del que se presenta a cobrar y que haya una cadena regular de endosos. Pero de ninguna manera se le puede exigir que controle si quien se está presentando es el propietario o no del título y mucho menos si los endosos o la firma de los endosantes son auténticos. Y esto es por el breve lapso que existe entre que la obligación vence y es exigido su cobro. ¿Cuáles son los efectos o las consecuencias del pago? Si quien paga la letra de cambio o el pagaré es el principal pagador, por supuesto que el título se extingue y los derechos en el contenido. Por eso el título puede ser destruido. Pero si quien paga es cualquiera de los otros obligados cambiarios por el principio de solidaridad, que no sean los principales pagadores o obligados directos al pago, ¿sí? El título no puede ser destruido porque nace en cabeza de quien pagó la posibilidad de recuperar lo que desembolsó a través de la acción de reembolso, siempre llegando en última instancia hasta el principal pagador, que repito es el librador del pagaré o el girado aceptante en el caso de la letra de cambio. Esto es muy importante que ustedes recuerden que los títulos de crédito, también denominados títulos circulatorios porque nacen con esta vocación de circulación, ¿sí? Tienen una característica muy particular y es que todo aquel que lo firma, todo firmante se convierte en obligado cambiario por el principio de solidaridad. Y todo firmante es acreedor de su antecesor y deudor de los subsiguientes, es decir, de quienes reciban de él el título cambiario. El único sujeto o los únicos sujetos que solamente son deudores, ¿sí?, son los principales pagadores. Quiere decir que si quien paga la obligación no es un principal pagador, nace en cabeza de él la posibilidad de recuperar lo que pagó. Y esto es lo que hace que se distinga la solidaridad del derecho común de la solidaridad cambiaria. ¿Cuál es el lugar de pago?
Habíamos visto que el artículo 2 y el artículo 41 establecen que el lugar de pago es el lugar que esté indicado en el título, nuevamente en función del principio de literalidad. Pero si eventualmente ese lugar no estuviese indicado, se entenderá por tal el domicilio que figura al lado del girado, en el caso de la letra de cambio, el domicilio que está al lado de la firma del librador, en el caso del pagaré, o la ley estipula la posibilidad de fijar un aceptante por intervención o una persona indicada expresamente y al solo efecto de efectuar el pago, aunque no sea un obligado cambiario. Por supuesto que quien tiene que ir a reclamar el pago es el portador, porque como el título circula, de ninguna manera el legitimado pasivo puede saber a quién debe pagar la obligación. O sea que la carga de presentarse en el lugar de pago cae en cabeza de quien tenga el título, del portador legítimo del título. La ley también aclara en el artículo 2 de que si se hubieran fijado o designado varios lugares para el pago, es el portador el que puede optar en cuál domicilio se va a presentar para exigir el cumplimiento de la obligación. Por su parte, en el caso del pagaré, el artículo 102 aclara que si no se consigna el lugar de pago, se entiende que el lugar de la creación es el mismo que el lugar de pago y es el mismo que el domicilio del suscriptor. Bien, ¿cuándo debe efectuarse el pago? La ley establece que el pago debe exigirse el día de su vencimiento, que es lo que vimos en el comienzo de la clase. Pero la ley da un pequeño margen para que el portador retorne o vuelva a exigir su pago en 2 días hábiles sucesivos con posterioridad al vencimiento. Es decir, que el tomador del título se puede presentar el día del vencimiento y dentro de los 2 días subsiguientes a exigir su cumplimiento. La ley se encarga de aclarar que el portador del título no está obligado a recibir un pago anticipado o anterior al vencimiento. Y si eventualmente el deudor cartular paga así, es decir, paga anticipadamente, lo hace a su coste y riesgo. ¿Por qué? Porque está pagando mal. ¿Cuál es la importancia o por dónde trasunta la importancia de pagar en término el título? Y es que existe la posibilidad de que un título, por ejemplo, que sea perdido o que sea robado, esté sujeto a un proceso de cancelación y que el deudor cartular que paga antes del vencimiento corre el riesgo de estar pagando un título que se encuentre cancelado. El único pago, y esto es importante que les quede claro, que puede considerarse liberatorio es el pago en término. Otra cuestión relacionada con el pago es la prueba del pago. Y para esto debemos consultar el artículo 42, párrafo primero y 54. En el derecho común nosotros sabemos que el pago entre partes puede ser acreditado por cualquier medio de prueba. Pero por la naturaleza propia de los títulos de crédito y sus particularidades, la ley, el decreto ley 5965/63, se encarga de delimitar cuál va a ser la prueba idónea del pago. Y en primer lugar, por supuesto, que va a considerar, por el principio de literalidad, que el pago se acredita con la inserción de su constancia en el propio título. También la ley nos exige la entrega del título por ser una cosa mueble, es decir, un continente con un contenido, que es el derecho cartular, que debe ser entregado al momento del pago. Y como tercer requisito para la acreditación del pago es el libramiento o el otorgamiento del recibo cancelatorio. Es decir, que la mejor forma de asegurarnos de que no vamos a volver a ser demandados para el pago del título es insertar que estamos realizando el pago en el propio título, pedir su restitución y a su vez liberar o librar el recibo cancelatorio. El único supuesto que la ley prevé de que no resulta necesaria la restitución del título a quien paga es si el pago se materializa de manera parcial, que es el supuesto previsto en el artículo 42, párrafos segundo y tercero.
Es importante aclarar que cada código de procedimiento, y según el tipo de juicio de que se trata, puede limitar cuál va a ser la prueba idónea para acreditación del pago. Y es importante aclarar que entre partes es válido cualquier tipo de prueba según el tipo de juicio que se trata. Eso es lo importante que determina el código de procedimiento. Y frente a terceros de buena fe resulta necesaria la tenencia del título. Es decir, para pasar en limpio, el pago debe surgir del propio título, porque el endosante que paga o el legitimado pasivo que paga el título debe consignarlo en el título, debe pedir la restitución del título, hacerse del título, debe emitir un recibo de pago, y la importancia de hacerse del título es para poder recuperar de sus poder recuperar lo que acaba de abonar de sus antecesores. La ley también, otro tema importante es qué sucede si quien habíamos dicho que era carga del tenedor del título o del portador legítimo del título presentarse al vencimiento al pago del título. Pero ¿qué pasa si acaecido el vencimiento el portador no se presenta a exigir el pago del título? En este caso, el portador que no se presenta, cualquier deudor frente a esta situación puede o tiene la posibilidad de depositar judicialmente el importe del título a través de un juicio de consignación, que es un procedimiento muy sencillo, no contencioso, y que permite liberarse de la carturar por quien realiza este depósito. ¿Cuándo puede hacerse el depósito o consignación judicial? Por supuesto que es luego de que transcurren los 2 días posteriores al vencimiento, porque dijimos que los títulos eran exigibles a su vencimiento o durante los 2 días posteriores. ¿Y dónde debe efectuarse el pago o consignación judicial? En el Banco de Depósitos Judiciales, que en nuestra provincia está designado el Banco de Córdoba. ¿Y cómo debe hacerse? Bueno, una vez que se hace la consignación, el juez competente dicta una resolución, y es esa resolución la que servirá para repeler cualquier tipo de reclamo que pueda reiterarse frente a ese sujeto. Bueno, espero haber sido clara y que les sea de utilidad la clase. A mis alumnos, por supuesto, o a cualquiera de los alumnos en realidad de la cátedra que quieran hacer alguna consulta a través de Facebook o por privado, estoy a disposición. Espero que nos veamos pronto.